Bienvenidos a bordo. Abróchense los cinturones que se viene un nuevo vuelo. Estamos dejando Curazao, un país que nos ha enamorado. Yo tengo mucha esperanza de que el próximo país nos enamore igual que Curazao. Por todas las fotos y videos que hemos visto, se ve muy bello, así que acompáñennos y prepárense para que volemos juntos a Aruba. Way back in time, in time. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. My eyes, yeah. Can you remember when we were young and free? Like queens upon a throne. El avión es súper chiquitito. Conté recién, hay unas 50 personas nada más arriba del avión. Así que espero que no se mueva tanto, porque comparado con el resto de los aviones parece una avioneta. A raíz de eso, del tamaño del avión, los espacios de acá arriba de la cabina son muy pequeñitos, así que si traen un equipaje tiene que ser un carry-on bien pequeño o una mochila chiquita, si no hay que despachar el equipaje. Es muy cortito el vuelo, son unos 30 minutos aproximadamente, así que allá vamos a Aruba. Hanging on the beach, catch your tide. Those will always be the best days of my life. My life. There I fell in love in her hand, kissing while we painted hearts down in the sand. The sand, yeah. Can you remember when we were young and free, like queens upon a throne? Never surrender. Desde que dijimos que íbamos a venir a Aruba, no dejo de cantar en mi mente la canción de Beach Boys. Fue como que dice Aruba, Jamaica, oh, I wanna take it. Siempre cantás canciones Y bueno, Miren qué lindo el sellito de Aruba, Bombini Aruba, One Happy Island, conocida Aruba como una isla feliz. Y Bombini significa bienvenido en papiamento, que acá también se habla papiamento al igual que en Curazao. Y Bombini sería como el aloha en Hawái. Así que ya estamos oficialmente en nuestro país número 22. Y les dejo un dato. Previamente se debe completar por internet un formulario de inmigración que a nosotros ni nos lo pidieron, pero entiendo que ya estaba cargado, así que para ahorrarse trámites y complicaciones en migraciones lo hacen previamente por internet. De la misma manera que les decíamos en Curazao que es súper recomendable alquilar un auto, acá en Aruba pasa exactamente lo mismo. De hecho están las recomendaciones de la página web del sitio oficial de Aruba, donde nos vamos a alojar. La misma chica nos dijo, les recomendamos que se alquilen un auto, así que les transmitimos ese mensaje para ustedes. Siempre decimos que estas cosas está bueno poder hacerlo previamente para que uno pueda ahorrar lo máximo posible, pero nosotros en nuestro caso estuvimos hasta el último momento que no sabíamos si íbamos a poder venir acá, así que no teníamos reserva, así que empezamos a hacer una maratón por todas las compañías para ver los precios. El riesgo de no tener reservado de antes es que, por ejemplo, en muchas quedan solamente los autos más caros, rondan unos precios aproximadamente de unos $200 el día. Pero bueno, ya encontramos varias en las que el precio total por los 4 días que vamos a estar acá en la isla, incluido el precio con seguro, rondan entre $200 y $300 el total, un auto pequeñito, así que para que tengan de referencia. Ahora estamos esperando que nos van a llevar desde una de estas agencias hacia el centro porque tienen los vehículos allá, así que ahí les contamos más detalles y el precio final, porque nos dijo que en el centro nos iba a costar un poquito más barato. De la mano con esto, siempre les recomendamos que antes de emprender su viaje ya cuenten con una eSIM en su celular, así ya tienen internet. Nosotros, por ejemplo, en la misma compra, en el mismo pedido, ya teníamos las eSIM de Aruba, de Curazao, inclusive si van a hacer una escala larga en un país como nosotros hicimos en Panamá, también pueden sumar una eSIM por un día, las instalás en tu celular, pero recién una vez que llegas al destino la activas, así recién ahora te empieza a consumir los datos, porque estuvimos buscando, por ejemplo, recién en internet precios de alquileres de auto para poder tener de referencia en función de lo que nos dijeran las agencias acá de manera local. Por ejemplo, recién nos separamos, yo fui a preguntar a algunas agencias, Caro fue a preguntar a otra, entonces por WhatsApp nos mandábamos los precios para poder encontrar la opción más barata. Aprovechen, nosotros hace más de 1 año y medio que estamos usando HolaFly, que está disponible en más de 200 destinos, en 150 de ellos tienen internet ilimitado. Por ejemplo, Aruba es uno de ellos, y si estás por recorrer varias islas del Caribe, puedes contratar un plan de Centroamérica, por ejemplo. Siempre es importante que lean los detalles y vean la lista de países que están incluidos ahí. Y aprovechen que si usan el código Caro y Santi van a tener un 5% de descuento en la compra de su eSIM. Les dejamos el link en la descripción
o escanea este código QR. Ya nos encontramos en el auto en el cual nos vamos a mover en los próximos días. Transitando ya las rutas de Aruba. El precio más barato que encontramos fue de $179 por 4 días. Un auto pequeño con seguro contra terceros incluido. Eso sí, hay que pagar un depósito de $500 que después uno al momento de regresar al vehículo, si está todo perfecto, te devuelven ese dinero. Esperemos. Porque nos dijeron que tarda como 2 o 3 semanas. Una recomendación que les damos es cada vez que vayan a alquilar un vehículo, más allá de que las agencias toman fotos, ustedes también déjense sus propias fotos y sus propios videos para que después no tengan ningún problema a la hora de devolverlo. Mientras tanto, por acá ya manejando en el país número 22. ¿Cómo se siente eso? 22. Qué manera de recorrer el país. Por ahora, todo espectacular. Nos estamos dirigiendo hacia el departamento que hemos alquilado para pasar estos próximos días. Este es el lugar donde nos vamos a quedar. Es un complejo, miren, tenemos pile ahí. Y es un departamentito. Tenemos cocina para cocinar, valga la redundancia. Por acá el baño. Tenemos silloncito, mesita para sentarnos a trabajar, para comer. Está re bueno que tenemos incluidas reposeras, toallas, sombrilla, una conservadora, así que eso está re piola. Y por acá la habitación. La verdad está re lindo y por supuesto que aire acondicionado en los dos lados, porque si no es imposible. ¿Tenés la cara? ¿Qué? Además de que estás re bronceado, está con ese brillo, Calurosa. humedad caribeño. Y además tenemos una sorpresita por acá, una maquita. No me habías contado esto, ¿no? Lo había visto. Bueno, sale asadito. Sale salito, seguro. Así que por acá nos vamos a acomodar, trabajar un rato y a prepararnos para empezar a descubrir juntos Aruba. Pero primero lo primero, vamos a hacer unas compras en el súper, así nos podemos abastecer de comida y les vamos a contar algunos precios de las cosas. A menos de 2 minutos de la casa teníamos este súper. ¿Tenés que poner moneda? Sí. Tenía una moneda que me había sobrado de Curazao y entró. Así que tenemos aquí. Lo primero a tener en cuenta es que la moneda es el florín arubeño, que si bien se llama florín, al igual que en Curazao, no es la misma moneda. Así que si vienen a alguna de las dos islas y tienen monedas de la otra, traten de cambiarlas porque no les va a servir en la otra isla. El cambio es el mismo que en Curazao. Un florín equivale a 0,55 centavos de dólar o un dólar 1.8 aproximadamente en florines. Así que para hacer una conversión rápida, dividen por 2 y obtienen un precio aproximado. De todos modos, por ejemplo, acá en el súper tenemos el precio en florines por acá y al lado está el precio en dólares. Un pan lactal, tan de grande, vale 3 florines con 53. Una pizza margarita ya completamente lista, 12 florines. Otro precio que siempre damos de referencia. Es de la clásica Coca-Cola. La Coca-Cola de litro vale 2 dólares con 11. Los 18 huevos valen... Y acá hay una docena que vale 6 dólares con 55. Esta caja de barritas de cereales, 7 dólares. 2 dólares con 45 los 450 gramos de fideos tirauto. 15 dólares con 71 este six pack de cervezas. El hecho de tener conservadora está re bueno porque puedes comprar las cosas y llevarlas directamente a la playa. Hemos hecho una compra que tenemos, creo, para toda la estadía acá en Aruba. Teníamos miedo de habernos excedido. Gastamos 160 dólares, pero bueno, tenemos cerveza, tenemos vino, tenemos gaseosa y tenemos comida para por lo menos 3 o 4 días. Buen día, empezando nuestro segundo día en Aruba, temperatura actual 29 grados. Qué placer dormir con aire acondicionado, es otra cosa disfrutar de lugares calurosos así. El día y la noche. Ayer al final nos quedamos a trabajar toda la tarde, así ustedes pueden seguir disfrutando de videos en este canal. Y hoy arrancamos la mañana tempranito desayunando algo y nos vamos a conocer las famosísimas playas de Aruba. Vamos a arrancar con la vara muy alta. Vamos a ir primero a una playa que dicen que está considerada entre las más lindas del mundo. Así que... ¿No será mucho? Así que veremos en un ratito.
And you keep on thinking you could save us. Yo creo que si alguien se imagina una playa perfecta, se imagina esto. Miren lo que es este lugar, o sea, no puedo creer la transparencia del agua. La arena de la playa es de las que no quema, no hay piedritas, es para mí la playa perfecta. Ya veníamos sorprendidos desde Curazao, esta playa para mí es... O sea, es como que vamos subiendo en escala. No, es un paraíso. No saben la felicidad que tenemos de estar acá. Ya después vamos a salir a caminar, pero se ve una playa enorme, enorme, amplia. Miren lo grande que es, a diferencia de Curazao, que eran playas hermosas, pero más chiquititas. Miren el tamaño de esta playa, impresionante. Estamos nosotros en estos momentos en la zona de los hoteles. O sea, el que quiera alojarse y tener la playa al lado, tiene los hoteles ahí. Y nosotros estamos felices, como les mostrábamos, que nuestro departamento incluía esto. La verdad es que está re bueno porque además de traernos las reposeras, tenemos sombrilla porque no saben lo que pega el sol. Heladerita, nos vamos a disfrutar de este bellísimo mar. Love comes to love. 'Cause you know sometimes it hurts. And you end up getting burned. But sometimes it can be beautiful. That's just love. That's just love. Enough of love. Definitivamente es un paraíso esta playa, no lo puedo creer, es increíble. Una locura. Y llegó el momento de alimentarse e hidratarse. Una cervecita por acá. Mirá qué lujo, el almuerzo de hoy. Más vacaciones que esto, sanguchito. En la playa con cerveza. A comer y disfrutar de este paraíso. Y para terminar un tremendo día, vamos a aprovechar que en el departamentito hay un asador, así que vamos a hacer un asadito. Qué lujo esta cena del día de hoy. Asadito, pimientos con huevo, ensaladita, un vinito, en Aruba. ¿Qué más se puede pedir? Una playa paradisíaca. ¿Qué tal estuvo la parrilla? La verdad, espectacular. O sea, es a gas, pero estuvo muy bien. Hasta vino argentino encontramos en el súper. Salud. Salud, mi amor. Nuevo día en Aruba. Hemos estado aprovechando a trabajar toda la mañana. Armamos otra vez la conservadora con sanguchitos, cerveza, sombrilla, reposeras, todo el equipaje. Y hemos salido, pero antes de ir a la playa vamos a recorrer un poquito la isla porque hay algunas cositas interesantes para conocer. La isla tiene una superficie de unos 180 kilómetros cuadrados, es bastante pequeña, así que se puede recorrer. Ahora estamos yendo a unas ruinas que se pueden visitar, pero que fue la época del oro acá en Aruba, que ya les vamos a estar contando un poquito más. Y estamos a unos 10 kilómetros, 20 minutos nos marca GPS. Miren lo llamativas que son las rotondas acá en Aruba. Tienen un cordoncito ahí en el medio, ese que se ve ahí, y uno antes de llegar a la rotonda ya tiene que saber qué salida tiene que tomar. Entonces, por ejemplo, para doblar hay que meterse por ahí, para seguir hay que ir por acá, porque si no después no tenés manera de cambiar de decisión. Miren, por ejemplo, ahora nosotros tenemos que doblar a la izquierda y sí o sí hay que entrar a la rotonda por el carril de la izquierda para poder ir por acá, ¿ven? Por adentro. Porque si hubieses entrado por el carril de la derecha, sí o sí tenés que seguir. Es como que te educa en la rotonda porque te obliga sí o sí a entrar correctamente y a salir correctamente. Nos lleva el viento, pero hemos llegado a las ruinas de Bujiribana. El paisaje es sumamente distinto a lo que veníamos viendo porque se ven algunas así como unas montañitas muy pequeñitas, cactus. Acá el viento pega un montón al lado del mar.
gran parte de la historia de la isla de Aruba está relacionada con todos los aventureros que llegaron acá por allá en el 1400 y 1500 en la búsqueda del oro. En estos momentos, en estas ruinas que nos encontramos, es lo único que queda de lo que fue la construcción de la planta de fundición de oro Bushiribana, que fue construida en el año 1872. Es un monumento del patrimonio industrial y además tiene mucho valor significativo por lo que representó en la historia económica de Aruba. A lo largo de toda la isla de Aruba se pueden encontrar un montón de restos de minas de oro. En el año que descubrieron el oro fue en 1824 y se produjeron más de 3 millones de libras de oro. Me recuerda un poco esto a toda la historia de la Gold Rush, cuando estuvimos en Dawson City, ahí viendo la historia de la fiebre del oro, viendo esos festejos cuando conmemoraban el descubrimiento del oro. Así que les recomendamos también que vean ese video de Canadá que se los dejamos acá. Y acá, bien pegadito a las ruinas, está esta formación natural, o estaba, porque ahí, eso que se ve ahí, era un puente. Vamos a dejar acá una foto, un Natural Bridge, que en 2005 se derrumbó. Era un puente generado por la erosión del agua y del viento. Y ahora quedó acá al ladito el Baby Natural Bridge, que es un puente más chiquitito, que igual está bastante grande. Yo pensé que era mucho más chiquito. Sí. Es uno de los también lugares más icónicos de la isla, después de obviamente sus famosas playas. Pero bueno, el atractivo principal, que era el Natural Bridge, se derrumbó en 2005. Estábamos hablando con Santi que nos hace acordar mucho estos paisajes, el mar, las formaciones rocosas, a La Guajira en Colombia. Si no vieron ese video, les dejamos también la recomendación acá arriba. Es el punto más septentrional de Sudamérica y por cierto estamos a nada acá, no sé a cuántos kilómetros. Y está muy cerquita también de Venezuela, la península de Paraguaná, si Muy mal bien. no recuerdo, que desde ahí lo grabamos. Vamos a dejar acá el clip del video. Que en algún momento Hakuna Matata por el mundo va a ir a conocer Aruba y Curazao, pero eso será en otra oportunidad. Bueno, y acá estamos con el zoom al máximo y se alcanza a ver unas torres que nos habían dicho, si mal no recuerdo, me parece que era refinería, pero no estoy segura. Sí, bueno, no estuvimos en Aruba, pero podemos decir que hemos visto Aruba. A unos 20 kilómetros. Porque se veía Aruba desde ese lugar, apenita se divisaba en el horizonte. Que fue cuando visitamos el Cabo San Román y que también los paisajes se ve muy árido. Ahí me sentía que estábamos en el medio de la nada. Ahí estaba el faro y nosotros solos, así que muy similares los paisajes ahí. Y terminado el recorrido cultural, si quieren llamarle, de Aruba, nos vamos para la playa. El día está hermoso. Vamos a aprovechar a visitar Baby Beach, una playita que está bien al sur de la isla, que nos dijeron que era muy bonita. Estamos a 45 minutos, 27 kilómetros de distancia desde acá, desde el Natural Bridge. Ay, qué placer haber llegado a la playa, nos metimos al agua. Otra playa paradisíaca. Ay, tienes un mosquito. Ay, ¿no te picó? No. Bueno, esta vez nos pusimos abajo de un arbolito porque... No, ayer renegamos bastante con la sombrilla. Creo que no quedó nada filmado. Hay un poco de viento estos días, estuvimos viendo todas las semanas igual y la sombrilla se tumbaba todo el tiempo, se daba vuelta. Ahí es cuando aparece el lado enojón de Santi y tenía... La quería tirar al agua directamente. Pero bueno, así que la desarmamos, pero el sol nos liquidó. Así que acá hay justo unas plantitas que está espectacular la sombra, por lo menos para almorzar. Otra vez hemos traído sanguchitos, cervecitas. La verdad que es un lujo contar con la conservadora. Agua también porque hay que hidratarse bien. Oh, lo frío que está la cerveza. Un lujo. Nos vamos nuevamente para el agua, pero antes les vamos a mostrar la playa. Miren qué belleza
Tiene todas sombrillitas. Por ahí hay unas plantitas donde estuvimos comiendo recién para cubrirse un poco del sol. Y miren qué hermosura la playa. Justo en esta parte, digamos, estamos en la parte sur de la isla. El agua está mucho más movida, pero hay como una barrera de piedras. Entonces se forma como una piscinita mucho más tranquila para el tipo de playa que me gusta a mí, por ejemplo. La arena súper blanca, re linda, así que vamos al agua. Ahí atrás se ve como la barrera esa que les contaba Caro. Y lo que tiene esta playa es que te podés meter y caminar un montón porque es toda playita. De hecho, miren la gente que está toda metida en el agua bien adentro. Qué divinura de playa. Y también la arena, miren lo que es. Espectacular. La temperatura del agua es un sueño. Lo que sí, a diferencia de la playa de ayer, no sé si es porque acá hay más viento o porque justo acá había más gente y el agua está más revuelta, pero no se ve tan transparente, entre comillas, ¿no? O sea, comparando con el agua cristalina de ayer y esta de acá. Aruba fue originalmente poblada por los caquetíos. Luego, en 1499, llega el explorador Alonso de Ojeda y comenzó la colonización de la isla por parte de los españoles. En 1636, los holandeses tomaron el control de la isla como parte de la expansión de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Luego, en 1845, Aruba se convierte oficialmente en parte de las Antillas Neerlandesas, pero esto fue hasta 1986, donde se separa y obtiene el estatus de país autónomo perteneciente al Reino de los Países Bajos. Último día en esta estadía en Aruba. Se termina. Qué hermosos dos destinos que hemos elegido. Espectacular. El departamento lo cómodo que es. Un lujazo, la verdad. Vamos a pasar por el súper para comprarnos algo para comer el día de hoy y nos vamos a disfrutar de unas nuevas playas. Hoy nos hemos venido a la parte norte de la isla y antes de ir para la playa hemos venido a visitar el famoso faro de Aruba. Se llama Faro de California y la playa que está acá al lado se llama Playa California. Miren qué vista espectacular que hay de la playa, el color del mar. Si uno quiere se puede subir al faro, tiene un costo de $5 por persona, pero bueno, hay un poco de espera ahí. Creo que nos vamos a ir para la playa, ¿no? Hay que ir a aprovechar, miren lo que es este mar. Lo más lindo que me parece que tiene acá es venir a poder contemplar como Aruba desde arriba y ver las playas. Y el color del mar, te juro que no puedo dejar de sorprenderme. Es una postal. Miren qué cerquita, ahí tenemos el faro y ya estamos en una playa, así que es recomendable si vienen a visitar el faro o si vienen a esta playa que se llama Arashi Beach, que visiten los dos lugares. En todas las playas que hemos estado visitando hay lugares para estacionar, hemos tenido suerte también de encontrar. En todas están las indicaciones, ahí estamos nosotros en la parte norte de la isla. Pueden venir con sus mascotas, lo que dice es que los tengan atado y que recojan sus heces. Por acá hay palapas que vamos a buscar a ver dónde nos acomodamos el día de hoy. Miren lo que es la arena y ese color de agua atrás, no, es un sueño. ¿Cómo está tu relación con la sombrilla el día de hoy? Todavía no ha arrancado, pero ya la palpito. ¿Por qué te hace renegar tanto? Y porque es una sombrilla livianita, no son grandes como las que hay de alquiler y está media enclenque ya, entonces el viento la tumba. O sea, el tema es que hay ráfagas de viento bastante fuertes, como Viento unos... viene de allá. Ayer me marcaba 30 kilómetros por hora, ahora ya me fijo enseguida en el celular cuánto marca ahora, entonces por eso el viento la vuela y la dobla. Pero miren lo que es este paraíso. No, es un sueño, de verdad. O sea, qué hermoso lugar. Mientras antes estaba armando acá, me fui a preguntar cuánto cuestan las sombrillas como esa que está ahí atrás y me dijo que $30 el día la sombrilla. Eso para que lo tengan en cuenta, que realmente sin sombrilla no se puede estar. Entonces, al haber tenido sombrilla y sillita en el departamento,
Nos ahorramos $30 por día. Espectacular te quedó. Les tengo fe, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ver. Ojalá. ¿Eh? Instaladísimos. Las ráfagas de viento, dice pronósticos de viento todo el día, ráfagas de viento de hasta 47 kilómetros por hora. O sea, Que aguante la sombrilla. por favor. Dame la comida, abuela, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Eso. Dame la comida, abuela, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Muy bien esa sombrilla, cómo viene subsistiendo el día de hoy. Hizo renegar bastante menos que el otro día. Hoy, como les contamos, pasamos por el súper. Miren, compramos ya ensaladitas listas. Valían 6,55 florines, que son unos $3 y pico, $4. Y compramos también una cervecita. Gastamos en total $15. Entre los dos tenemos cubierto el almuerzo. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Nos hemos despedido oficialmente de la playa. Las tres que conocimos, la verdad que un lujazo. Me quedo, si tengo que elegir, me quedo con la primera que fuimos. Eagle Beach. Por algo es la más famosa. O sea, yo creo que si uno viene y no tiene ganas de andar saliendo a recorrer y quiere ir todos los días a la misma playa, Sí. vale la pena, está muy buena. Inclusive si uno quiere ir únicamente a esa playa, no necesitas auto porque es la playa que está en el centro. Si estás medianamente cerca, En la zona de los hoteles o donde nos alojamos nosotros, que se llama North. que está ahí muy cerquita de Palm Beach, es también otro barrio muy recomendable para quedarse. La verdad, impecable la playa. Creo que como playa, elijo esa entre todas las que estuvimos recorriendo entre Aruba y Curazao. Yo creo que sí cumple, o sea, para nuestros parámetros de como la playa perfecta de arena blanca, playa amplia, aguas calmas, el agua turquesa transparente, es como check, 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 así que un lujazo. Espectacular. Para despedirnos de Aruba hemos venido a conocer, vamos a recorrer el centro de Oranjestad, que es la capital de Aruba, y vamos a aprovechar a comer algo rico por acá. Acá llegamos y nos encontramos con un mapita, miren que estamos acá, y esta es como la calle principal como para caminar, está muy cerquita acá al mar. Otra alternativa para conocer Curazao o Aruba es hacerlo en crucero. Ya vimos en las dos islas muchos cruceros, así que es una opción. Ya hemos contado un montón de veces que tenemos muchas ganas de hacer un viaje en crucero. La pregunta sería, ¿les gustaría a ustedes que les mostremos cómo es viajar en crucero? Los leemos en los comentarios. Y en caso de que les gustaría, ¿qué destino o qué famoso crucero? Así les seguimos mostrando más aventuras por el mundo. Para celebrar y cerrar este increíble viaje por Curazao y por Aruba, ¡Salud! nos vinimos a cenar, nos pedimos unos tragos que no acostumbramos. $10 cada uno, mojito y margarita. Está muy rico. Riquísimo. Permiso, voy a probar tu... Prueba tranquila. Y estamos comiendo unas rabas que la verdad están bastante ricas.
Bueno, se ha terminado nuestra estadía en Aruba. Un poco de pena y mucha felicidad porque mañana volvemos a Argentina. Después de 5 años viajando por toda América y hace un año que no vemos a la familia, mañana nos volvemos. Así que este video llega a su fin. Ha sido increíble tener la oportunidad de conocer Curazao y Aruba. Los mencionamos juntos porque, bueno, están muy cerquitas. Así que si no han visto el video de Curazao, los invitamos a verlo. 2 destinos de playa sumamente recomendable. El que sea que elijan, si son de los que les gustan disfrutar de tirarse en la playa y un mar paradisíaco, no se van a arrepentir. Vale la pena. Les queremos hacer un resumen de lo que hemos gastado en Aruba porque es un destino muy turístico y hemos recibido un montón de consultas. Así que pasando en limpio, gastamos. Para 5 días y 4 noches de alojamiento gastamos $380. En estas cosas, como siempre, hay muchísimas opciones. Hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Se pueden encontrar algunas opciones más económicas, se pueden encontrar algunas opciones más caras. Nosotros la verdad que estamos recontentos porque estaba súper cerca de la playa y además, por esto que les contábamos hoy, de que además nos daban las reposeras, la sombrilla y la conservadora, entonces eso está muy bueno. Es un dinero que te ahorras todos los días en la playa y además te permite la posibilidad de que si vos querés llevarte tu propia comida o tu propia bebida, ya tenés también ahí una conservadora, así que es un golazo. Después gastamos $180 en el alquiler del auto. Eso incluía el auto por 4 días, lo tenemos que devolver mañana exactamente a la misma hora que el día que lo alquilamos, con seguro contra terceros, y a eso hay que sumarle unos $15 aproximadamente de combustible que hay que devolverlo con el tanque lleno. Acá les damos un dato extra para que lo chequen, no sé si será con todas las agencias, pero por ejemplo con la que reservamos nosotros nos cobraban $10 extra, que ya están incluidos en este precio que decía Santi, por devolver el auto en el aeropuerto, así que tengan en cuenta eso ahí, pero de todos modos un taxi desde el aeropuerto hasta el centro cuesta aproximadamente lo mismo, así que no hay mucha diferencia. Después gastamos $180 en el supermercado. Con eso comimos todos los días que estuvimos acá. Desayuno, los sanguchitos para el almuerzo en la playa y unas ensaladas y la cena. Y hoy pagamos $47 la cena que estuvimos en el centro, que fuimos a recorrer. Y no hemos tenido ningún otro gasto extra porque las playas son públicas y no hay que pagar nada. Los otros sitios que visitamos también eran gratuitos, así que no hemos gastado en ninguna otra cosa. La suma total de todo nuestro viaje por Aruba da unos $800 para 2 personas por 5 días y 4 noches. No contemplamos acá el tema de los vuelos porque, bueno, ustedes vieron, veníamos de Ciudad de México, así que eso siempre lo ideal es que cada uno vea desde su destino de origen qué precios pueden llegar a encontrar. En el caso de que quieran combinar los destinos Aruba-Curazao, los vuelos locales rondan aproximadamente en unos $150 dependiendo del equipaje y demás, pero en esos valores más o menos. Y yo creo que el tiempo que nosotros estuvimos, 5 días acá y 6 días en Curazao, es más que suficiente para conocer los 2 destinos. Después, obviamente, si uno quiere quedarse 15 días en la playa, es un paraíso, pero con esta cantidad de días alcanza bien para conocer las playas principales y demás. Como decíamos recién, nos vamos súper felices de haber tenido la posibilidad de conocer estos 2 destinos. Si llegaste hasta el final de este video, contanos cuál de las 3 playas de Aruba te gustó más. Nosotros nos vamos a descansar y a armar nuestras mochilas, que mañana volvemos a Argentina. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita, que se vienen muchas cosas en este canal. Entre todo eso, el reencuentro con la familia argentina y la búsqueda de las vacunetas. Nos vemos en un próximo video. Tu cuento tras un amante persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser feliz.